Seguimos con su agenda económica, hablando sobre un tema que seguro que ustedes saben que es económico. Porque todos estos problemas de los riesgos y lo que implica el gasto que produce no controlar un riesgo es económico. Claro que sí. Gustavo, hablaba José Manuel al principio del programa sobre agua y saneamiento. Y Gustavo acaba de decir de que la Cruz Roja, pues, lo que hace es que prevé los riesgos para identificarlo, lo identifica, trata de plasmar cómo se controlan y busca aliados estratégicos para poder manejar de la mejor manera posible esos riesgos. Cuando hablamos de agua y saneamiento, aquí tenemos un problema de agua potable y tenemos un problema en un momento determinado de contaminación de las aguas potables y tenemos un problema de inundación, que esas inundaciones rompen acueductos y infiltra el agua, ya agua contaminada, al agua potable. Entonces tenemos un problema en que las aguas podrían estar contaminadas por cualquier razón, no necesariamente por el tema del dengue, o el problema que tenemos con los migrantes haitianos. ¿Qué hace la Cruz Roja con el tema de agua y saneamiento? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es el equipo que tiene? ¿Cuál es la gente que forma? ¿Cómo es que realmente puede ser proactivo y además también reactivo? No sé. Mira, hace 12 años más o menos, la Cruz Roja hizo un análisis de cuál era la mayor afectación que tenía la población dominicana ante los diferentes eventos que lo batían. La gente mencionaba los huracanes, los ciclones, y veía la temporada ciclónica pensando en la fuerza de los vientos de los huracanes. Lo que nosotros detectamos, que el problema no eran los vientos de los huracanes, el problema mayor no era ese, que ya habíamos superado, eso era en la época del ciclón San Zenón. El 30. El 30, que se llevaban todos los techos, la casa de cana. Sí, lo siguen volando y todo eso. Ya había una expertise, ya la gente había superado, aunque hay limitaciones que tenemos que avanzar, pero ese no era el principal problema. El principal problema en nuestro país era las inundaciones. Tú tienes el 50% de la población dominicana viviendo alrededor de las cuencas hidrográficas, en las márgenes de los ríos, de más de 60 cuencas hidrográficas que hay en el país. Tú tienes, no hay una sola ciudad que no esté desarrollada cerca de un río o más de un río. Y ese río tiene una serie de cañadas que lo mueven y la población está asentada, la mayoría, en condiciones vulnerables en las orillas de esa zona, producto de un desarrollo desordenado en los últimos 50, 60 años, donde cada ciudad ha ido creciendo sin planeamiento urbano, diría de una manera desproporcional y sin servicios, posterior a la muerte de Trujillo, del 61 para acá. Entonces nosotros detectamos que el problema era que desde que caía un poco de agua, esa agua generaba inundaciones, no tan solo inundaciones como la que tú ves en la ciudad de Santo Domingo, que las calles se inundan y se tapan los invernales y las alcantarillas y se tapan todas las casas. Y piensa en Santo Domingo que cuando esa calle se inunda y se mete en la casa, esa agua se mete en el pozo séptico, en la letrina. En las cisternas. Y en la cisterna, o sea, todo se liga. O sea, el agua de los pozos sépticos se liga con el agua de la calle, con el agua que coge los excrementos. Y cuando, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, cuando yo tuve una experiencia cuando en el Millón se inundaba la famosa zona esa. Sí, donde está donde se el hizo, parque ahora. Sí, yo tuve que rescatar a una familia amiga. Y cuando yo llegué a la inundación, es una calle muy conocida que está en una bajada, yo veo uno de los amigos míos estaba encaramado y ¿dónde tú estás? No, encima del carro. Entonces, lo que usted dice, en ese momento yo caminé con el agua hasta el cuello en una calle y yo estaba caminando entre aguas de pozos sépticos, contaminadas, combustible, o sea, una cosa, pero eso se vive. Eso fue un momento circunstancial. Pero eso es en el día a día. Exacto. Estamos hablando de que en cualquier ciudad, en la ciudad de más alto nivel, hay una construcción donde a veces los obreros defecan en la construcción o los animales en los callejones y cuando el agua se mueve, te crea una champola
un compost contaminado, que piensa solamente en los niños que salen a jugar y que le dan a la mano, chapoletean, se ponen la mano en la boca, y todo eso significa, esa contaminación, si la vemos grave en la ciudad, imagínate en las zonas rurales y en las zonas suburbanas, donde el río o la cañada se mete irrespetuosamente en la casa, arrasa con todas las propiedades, se lleva los libros de los niños, se lleva los documentos de la familia, se lleva los ajuares de la casa. Sí, los colchones, las sábanas, y todo. obliga, retrasa el desarrollo de esa familia, la que sobrevive, y hay que comenzar de nuevo. Nosotros detectamos que ese era el principal problema, el que había que salir a atender. Atacar. Y nos concentramos entonces a identificar la zona más vulnerable del país. Identificamos Bajo Yuna, identificamos la zona de Jaquimeyes, identificamos la zona de Mesopotamia. O sea, en cada pueblo habían zonas más vulnerables y concentramos nuestros esfuerzos en identificar un análisis de vulnerabilidad y capacidad en esa zona, las amenazas y fortalecer las capacidades locales. Debo reconocer que ese es un esfuerzo conjunto del sistema, de que instituciones como la Defensa Civil, bomberos, alcaldías y muchos otros actores sumaron esfuerzos conjuntamente con nosotros, permitiéndonos al día de hoy haber entrenado a más de 1000 comunidades vulnerables del país, las cuales, una vez con el conocimiento y el empoderamiento, se convertían en actores que generaban la solución a su problema. El problema del agua potable entonces se convirtió en una prioridad y la Cruz Roja desarrolló un equipo de agua y saneamiento, un equipo capaz de aportar el agua potable que requiere esa población en riesgo en ese momento, porque ese río se lleva las tuberías del acueducto. Ese día, o el acueducto tiene que cerrar por prevención y la población carece de agua. La gente que está en los albergues necesitan agua potable, porque si la gente no tiene agua potable, en menos de 2 o 3 horas se está consumiendo agua contaminada, y consumir agua contaminada implica que ya van a ser pacientes de salud pública, del Ministerio de Salud Pública, y el paso siguiente es la concentración de las emergencias de los hospitales con enfermedades gastrointestinales, con temas de cólera o con temas de dengue o con temas de malaria. Ahí el tema de costo. Entonces, el costo de restablecer la salud de la familia, aparte de los daños directos que hubo del evento, se hacían incosteables para el país. Entonces, yo debo decir que esa es una labor que desarrollamos con el apoyo común de la Unión Europea, o sea, la Agencia Española de Cooperación, las experiencias de la Cruz Roja Internacional, porque no es que los inventamos nosotros, o sea, nos asesoramos con gente del movimiento de la Cruz Roja. Óigame, ¿cómo se hace esto? Y recibimos apoyo de la Cruz Roja Española, que entrenó el primer equipo de agua y saneamiento de la Cruz Roja Dominicana. Y llegaron también unas plantas potabilizadoras. Plantas potabilizadoras, la primera que trabajamos fue para las inundaciones en Jimaní, las inundaciones en Elías Piña para el 2004, y a partir de ahí ha ido increciendo el trabajo de fortalecer capacidades de tal manera que cuando la Autoridad Nacional de Agua tiene una emergencia, nos comunicamos, se establece cuáles son las prioridades, cuál es la zona de una afectación más severa que le va a tomar más tiempo, y de común acuerdo movilizamos nuestros equipos hacia esa zona para darle tiempo al INAPA o a CAS o a Corazán para que restablezcan el servicio mientras nosotros le garantizamos a la población afectada el agua a consumir. Pero el tema de agua es un componente nada más, porque el tema saneamiento, el manejo de los desechos sólidos, el conocer el manejo adecuado del recurso agua, porque tú le puedes dar agua potable a una gente, pero si un niño toma un jarro con la mano y lo mete en esa agua potable, ya la contamina. Entonces hay que saber conocer ese recurso, cómo potabilizar el agua, cómo enseñar a la misma población. Eso no puede depender de que el de la Cruz Roja de la capital vaya, eso tiene que haber gente entrenada en cada comunidad para que se facilite. ¿En prevención? Preventivamente lo hemos preparado para que de esa manera pueda ser efectivo el trabajo que hace. Yo te diría que el país, y nosotros como Cruz Roja, como auxiliar de los poderes públicos hemos construido, el país ha avanzado de una manera significativa en ese fortalecimiento de capacidades locales,
en el fortalecimiento de las instituciones que tradicionalmente eran de respuesta y han pasado a ser instituciones proactivas que contribuyen a reducir riesgos para que sea más efectivo el trabajo que hacemos. Vamos a pedir su permiso, don Gustavo, para hacer una segunda pausa y venimos en el segmento siguiente, amigos televidentes. No nos cambien.